Bienvenido a Factor Sorpresa. El día de hoy te estaré presentando el resumen semanal del 15 al 19 de noviembre, así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Buen día, buen inicio de semana. Hoy es lunes y es un gusto que estén por aquí nuevamente. Comenzaremos informándoles que el día de hoy se convocó en Cuba, como parte de la marcha cívica por el cambio, a salir a las calles a todas las personas que quieren un cambio en la política del país. Para cuando preparamos el programa de hoy, se espera que miles de personas se unan a las protestas que siguen a los levantamientos sin precedentes del pasado julio. Protestas contra la falta de libertad y el empeoramiento de las condiciones económicas del país que han empeorado a raíz de la pandemia. Protestas en contra del régimen comunista cubano. Estas protestas han sido las más grandes en la isla desde la revolución de Fidel Castro de 1959, así que sin duda es algo sin precedentes. El día de ayer, el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones de la FCC, Brendan Carr, escribió un tuit diciendo lo siguiente: mañana 15 de noviembre, el valiente pueblo de Cuba saldrá una vez más a las calles para exigir su libertad del régimen brutal y opresivo. Es muy importante que hoy más que nunca Estados Unidos apoye este movimiento, ayudando a sortear los bloqueos de Internet del régimen. Y es que si recordamos, tras las protestas de julio y la brutal represión por parte del régimen comunista cubano, también los ciudadanos de la isla se quedaron sin acceso a Internet, quitándoles así la oportunidad de poder informar al mundo entero sobre la terrible situación de la que estaban siendo víctimas por parte del malvado régimen comunista de Díaz-Canel. Las protestas pro democracia están siendo organizadas por Archipiélago, un grupo opositor encabezado por el dramaturgo cubano Junior García, el de 39 años, y como era de esperarse, estas han sido prohibidas por el líder del Partido Comunista de Cuba y por el dictador Miguel Díaz-Canel. El régimen ha acusado a las protestas como parte de una campaña de desestabilización proveniente de Estados Unidos, el viejo discurso cubano, recalcando obviamente el embargo que Estados Unidos tiene hacia Cuba. Y bueno, desde hace días, lamentablemente, decenas de activistas han sido acosados y detenidos antes de las manifestaciones previstas para hoy. Y de hecho, ya desde temprano comenzaron a circular varios videos donde integrantes del grupo de Archipiélago están siendo acosados hasta la puerta de su casa para evitar que salgan a las manifestaciones convocadas para el día de hoy. Estaremos al tanto del avance de esta situación y deseamos de todo corazón que más personas del pueblo cubano despierten y se liberen de una vez por todas del malvado régimen comunista que lleva años sumergiendo en la oscuridad al pueblo cubano. Extendemos nuestra admiración y respeto a todo el pueblo cubano que está decidido a terminar con el comunismo en la isla, poniendo incluso en riesgo su propia vida. Fuerza, pueblo cubano, estamos con ustedes. Fuerza, no más comunismo para el pueblo cubano, no más comunismo para el mundo entero. En otras noticias, por cierto, unas mejores, el gobernador de Dakota del Norte firmó el viernes un proyecto de ley que prohíbe el uso de la teoría crítica de la raza en las escuelas. Dakota del Norte es el último estado rojo en tomar medidas legislativas para prohibir la TCR en la educación pública después de Oklahoma, Idaho y Tennessee. El gobernador Doug Burgum dijo en un comunicado que el proyecto de ley responde a las preocupaciones de los padres de familia mientras mantiene el poder de la toma de decisiones de las juntas escolares para aprobar los planes de estudio que sean fácticos, objetivos y consistentes con los estándares estatales. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado 38-9 y el jueves aprobado por la Cámara Estatal 76-16. Jane Myrdal, senadora estatal republicana, quien presentó el proyecto de ley en el Senado, dijo lo siguiente: es una ideología que si logra adoctrinar a nuestros pequeños tendría unas consecuencias políticas en ellos más adelante. Continuó diciendo que sobre la enseñanza de la historia y el racismo, deploro el racismo como creo que todos en este lugar lo hacen. Tenemos que enseñar la verdadera historia y tenemos que enseñarla toda. El proyecto de ley de una página establece que las escuelas públicas y los distritos deben garantizar que la enseñanza de su plan de estudio sea auténtica y no debe incluir instrucción relacionada con la racista teoría crítica de la raza. También autoriza a los superintendentes de las escuelas estatales establecer reglas para hacer cumplir la prohibición de la controvertida y racista TRC que solo busca la división.
Otros estados, incluidos Carolina del Norte, Texas, Arizona, Luisiana, Iowa y Missouri, están debatiendo en procesos de aprobar proyectos de ley similares. Si bien Florida y Dakota del Sur no cuentan actualmente con legislación, los gobernadores de ambos estados han anunciado públicamente su oposición a esta teoría crítica de la raza. Y es que, la TRC se ha convertido en un factor de división importante en la política estadounidense. En un análisis de Fox News de los votantes en las recientes votaciones para gobernador de Virginia, se mostró que una cuarta parte de los votantes citaron el debate de la TRC como el factor más importante en sus mentes al momento de votar. De esos votantes, el 71% votó por el republicano Glenn Youngkin, quien ganó las elecciones. Por cierto, que seguimos celebrando su victoria. Les informamos que los planes del ex abogado de Trump para sus próximas vacaciones lujosas en Hawái se le vinieron abajo. Y es que el juez de Nueva York, Joel Cohen, desestimó el 12 de noviembre la demanda contra el expresidente Donald Trump por parte de su ex abogado Michael Cohen. Qué curioso, ¿no? El juez y el ex abogado se apellidan igual. Aún así, la demanda no prosiguió. El ex abogado Cohen solicitó a Trump casi $2 millones en honorarios legales. Él afirma que Trump inicialmente había prometido pagar estas tarifas, pero que después ya no le quiso pagar. El juez dictaminó que el acuerdo escrito entre Cohen y la organización de Trump, acuerdo que Cohen citó, contenía expresamente una cláusula de no modificación oral, así que esto socava la afirmación de Cohen de que el acuerdo oral era diferente al acuerdo escrito. Por otro lado, Cohen no pudo probar que participó en las investigaciones del ex fiscal especial Robert Mueller y del Congreso, un supuesto cargo en la organización de donde se supone provienen algunos de estos gastos. Cohen se declaró culpable de múltiples cargos, incluida la evasión de impuestos, y fue sentenciado a 3 años de prisión a fines del 2018. Por su parte, un representante de la organización Trump dijo a los medios de comunicación que Cohen intentó inventar un fundamento para exigir que la organización Trump pagara sus honorarios legales por conducta delictiva personal, incluido el perjurio. Continuó diciendo lo siguiente, y lo voy a citar. Los intentos de Cohen de un autoenriquecimiento fracasaron una vez más. Habiendo ganado este caso, ahora esperamos buscar daños monetarios contra el señor Cohen por toda su conducta despreciable. Es una pena que el ex abogado se haya llevado a esta situación, todo por la avaricia. Y otra demanda contra Trump fue presentada por la ex concursante de El Aprendiz, Summer Servos, quien había acusado al expresidente de manosearla y lo demandó por difamación cuando él negó las acusaciones. Según un documento judicial, ambas partes decidieron mutuamente detener el caso. Uno de los abogados de Trump acordó no presentar una contrademanda contra Servos. En un comunicado, Save America PAC de Trump dijo que las acusaciones eran falsas y que los medios de comunicación falsos habían distorsionado completa y absolutamente los hechos. Trump dijo, y lo cito: "Es muy triste cuando pueden suceder cosas como estas, pero es tan increíblemente importante luchar por la verdad y la justicia. Solo la victoria puede restaurar la reputación de uno". Trump siempre ha acertado en sus mensajes y la verdad está digno de volver a mencionar. Es tan increíblemente importante luchar por la verdad y la justicia. Y el proyecto de Veritas, fundado por Jake O'Neill, a menudo usa cámaras ocultas y una serie de tácticas que caen en un área legalmente gris para exponer la corrupción, la deshonestidad, la anarquía y los impulsos totalitarios en las agendas gubernamentales y los medios de comunicación de los Estados Unidos, que generalmente tocan a los izquierdistas y sus organizaciones. El sábado pasado, a primera hora de la mañana, algunos empleados de Project Veritas y su fundador, James O'Neill, vivieron una serie de cateos por parte del FBI. Esto con el pretexto de que hace un año tenían en su poder un diario que pertenecía a la hija adicta a las drogas de Joe Biden, de Ashley Biden. La historia comenzó hace más de un año con Ashley Biden, quien, al igual que su hermano, tenía un problema de drogas. De hecho, en un momento fue detenida en posesión de marihuana. Sin embargo, sorprendentemente, esos cargos fueron retirados. Ashley terminó en un centro de rehabilitación donde, según informes, le robaron su diario. El informante se acercó a Project Veritas afirmando tener una copia del diario, que Ashley había descartado y olvidado cuando salió de la clínica.
Sin estar seguro de la autenticidad del diario, Project Veritas intentó entregárselo al abogado de Ashley, pero fue rechazado. Después de esto, Project Veritas entregó el diario a la policía y el dichoso diario nunca fue publicado. Ahora, Project Veritas obtuvo el diario antes de las elecciones del 2020, pero al no poder confirmar su confiabilidad, no solo no especularon al respecto, sino que lo entregaron voluntariamente a las fuerzas del orden. Si el diario se hubiera publicado antes de las elecciones, definitivamente habría tenido un impacto grave en el resultado de estas. Pero aquí es donde nos confirma cómo Project Veritas tiene respeto por informar la verdad y su negativa a informar noticias que no pueden ser verificadas. El diario finalmente fue publicado por los archivos nacionales y causó un revuelo. Todo esto sucedió hace un año. Y bueno, ahora resulta que el FBI realizó una redada antes del amanecer contra el reportero de Project Veritas. Así que, bueno, piénsenlo, siendo esto un robo común que cayó bajo la jurisdicción de la policía local, ahora el Departamento de Justicia y el FBI se unieron para llevar a cabo una redada agresiva a una organización de noticias dedicada a exponer problemas con aliados del gobierno. Y luego aún más sospechoso fue lo que sucedió enseguida. El FBI le pidió a James O'Neill que permaneciera en silencio sobre lo que había sucedido. Sin embargo, curiosamente una hora después de la redada, The New York Times se enteró de inmediato de la redada y posteriormente publicó comunicaciones confidenciales entre el Proyecto Veritas y sus abogados. Luego, el FBI registró la casa de James O'Neill y confiscó sus documentos y su teléfono móvil. Esto es realmente preocupante. Esto parece cada vez más un lugar común en un estado totalitario comunista. Aún más sorprendente es que el New York Times publicó un artículo atacando al Proyecto Veritas, respaldando el artículo con documentos que coincidían con los confiscados a O'Neill en la redada del FBI. Entonces, ¿el FBI entregó estos documentos al New York Times? El Proyecto Veritas ha ocupado durante mucho tiempo una zona gris entre el periodismo de investigación y el espionaje político. Y bueno, los documentos internos obtenidos por el New York Times revelan hasta qué punto la organización cooperó con los abogados que escribieron una serie de memorándums que detallan los métodos de las operaciones encubiertas del Proyecto Veritas, operaciones que a menudo se desviaban de la práctica periodística estándar al contratar a personas que ocultaban sus verdaderas identidades o creaban identidades falsas para infiltrarse en las organizaciones, esto con el fin de evitar violar las regulaciones federales, tales como las leyes contra la mentira a los funcionarios de gobierno. El representante de Texas, Lance Gooden, dijo el lunes 15 de noviembre que gracias a un denunciante anónimo de San Diego, se permitió descubrir una operación encubierta de algunas organizaciones sin fines de lucro que albergan, abastecen y trasladan a los inmigrantes ilegales dentro de los Estados Unidos, proporcionándoles paquetes de información sobre cómo navegar y escabullirse dentro del país. Ellos utilizan hoteles abandonados en varias ciudades de California como refugios para los inmigrantes. Entre ellos está el SeaWorld, el Four Points by Sheraton y un Ramada. Gooden consiguió entrar en uno de estos, donde vio llegar a los autobuses de donde bajaron al menos unos 100 inmigrantes ilegales en aproximadamente una hora. Vio que al llegar los inmigrantes fueron sometidos a la prueba del COVID y se les entregó un sobre con información. Gooden dijo que el denunciante le entregó uno de estos paquetes hace unas semanas y que en este se detalla cómo llegar al aeropuerto, cómo pasar por la Administración de Seguridad del Transporte, la TSA, sin ninguna identificación, por supuesto, cómo matricular a sus hijos en la escuela y cómo integrarse en cualquier comunidad de Estados Unidos a la que deseen ir. El congresista de Texas dijo que había hablado con la Administración de Seguridad sobre estos paquetes de información y la oficina le dijo que los inmigrantes a veces se presentan con cartas muy convincentes y que en algunos casos los meten al avión antes que nadie. Y confirmando esto, un agente de seguridad armada le dijo a Gooden que a menudo los inmigrantes ilegales ya estaban arriba del avión cuando él subía para la revisión y entonces era cuando informaba al piloto de su presencia. Según Gooden, las asociaciones civiles infractoras de la ley y promotoras de la inmigración ilegal son los grupos de caridad católicos y la Asociación de Familias Judías de San Diego, apoyados por grandes magnates donantes como AT&T, Bank of America y el gobierno federal. Así que ya puedes imaginar el papel del régimen socialista federal aquí. Son perversos y hacen a la gente infringir la ley, sobre todo a los católicos que creen que están haciendo un bien, cuando ellos mismos se están condenando en lo espiritual y convirtiéndose en criminales desde el punto de vista del derecho canónico, civil y penal. Esta manipulación del desgobierno federal socialista es simplemente inaudita.
La distinguida personalidad de Fox News, el fallecido Charles Krauthammer, dijo en alguna ocasión que los conservadores piensan que los liberales son estúpidos y los liberales piensan que los conservadores son malvados. En cierta medida, sus palabras tienen algo de verdad, ya que los liberales tienen miedo de los conservadores, aunque no precisamente por ser malvados. Los liberales, es decir, los progresistas, que en el fondo y a veces sin saberlo son comunistas, ellos temen a los conservadores y los ven como una amenaza, porque son personas, en su mayoría, con rectitud y están en posiciones de poder. Los comunistas de América, llamados liberales o demócratas, tienen miedo a los conservadores con micrófonos que son apoyados por una base de audiencia. Son estos conservadores quienes los hacen temblar porque desenmascaran la narrativa de falsa liberalidad diciendo la verdad a la gente de Estados Unidos. Y aún los sienten más amenazantes porque exponemos las mentiras de estos grupos liberales. Los demócratas y sus medios de comunicación de izquierda trabajan para socavar, ofender, ridiculizar la reputación de estos conservadores influyentes todos los días. Ellos atacan al expresidente Donald Trump, a Tucker Carlson, a Steven Crowder y muchos otros hombres y mujeres influyentes, no porque se les odie, sino porque se les teme. Y ahora, afortunadamente, tenemos una recién llegada que se ha unido a este club, y ella es Winsome Sears, la recién vicegobernadora electa de Virginia. Sears no solo se convierte en la próxima vicegobernadora de Virginia, sino que también es la primera mujer negra que gana un cargo estatal en Virginia. El 4 de noviembre, los medios de comunicación de izquierda quisieron alarmar a los votantes a través de la presentadora de la MSNBC, Joy Reid, de sesgo racial, con el horrible hecho de pintar a Sears como una marioneta de los supremacistas blancos. Esto en una entrevista previa a las elecciones con un invitado y experto a modo en cuestiones de raza, Michael Eric Dyson. Pero no les funcionó. Ya en otra ocasión, este par de secuaces, en febrero del 2016, habían hecho de las suyas en una presentación en televisión, endiosando al expresidente socialista Obama. Y bueno, recientemente, Sears desestimó la tontería del autor izquierdista Jamie Hill sobre la supremacía blanca y desafió a Joy Reid para que la presentadora racista la invitara a su programa. La señora Sears puso en evidencia las promesas vacías y las mentiras descaradas de los demócratas, haciéndoles sentir evidenciados y asustados. Y es que los estadounidenses están hartos de que los buscapleitos demócratas enfrenten deliberadamente a unas razas contra otras. Estamos hartos que en el mundo haya negros contra blancos, asiáticos contra latinos. Estamos cansados de los políticos que no dejan que las heridas del pasado se curen. Las guerras son su negocio. Los ciudadanos queremos escuchar toda la historia y no queremos que se repitan los problemas del pasado. No tenemos que destruir uno para construir el otro. Esta forma de pensar se llama lucha de clases y esto no es de América. Dejar que las heridas del pasado se curen no significa olvidar la historia. La vicegobernadora Sears dijo lo siguiente: todo lo que he tenido, lo he tenido que trabajar. Nadie me ha regalado nada. A veces, lo que te ocurre no es porque seas negra o porque seas mujer. Es simplemente la vida. Unos días eres la paloma y otros la estatua. Es simplemente la vida. Ella continuó diciendo: realmente quiero que los demás me vean, especialmente los niños, para que digan, bueno, si Winsome pudo hacerlo, yo también puedo. Dijo que su propia historia de familia y personal en Estados Unidos y la forma histórica en que se dio la reciente elección era exactamente lo contrario de la teoría crítica de la raza y del origen marxista que afirman los demócratas. El oscuro y sucio secreto de los demócratas es una cruda realidad, pero el Partido Demócrata no quiere que los estadounidenses de raza negra alcancen su sueño americano y necesita desesperadamente que los estadounidenses de raza negra permanezcan en los escalones de abajo de la sociedad como bloque de votos para ellos y así el Partido Demócrata pueda sobrevivir. Por lo tanto, los negros arrogantes, como los quieren retratar los izquierdistas, tales como Tim Scott, Larry Elder, Candace Owens, Kira Davis, The Red State y Winsome Sears, deben ser descartados definitivamente, ridiculizados y, si es necesario, aniquilados, porque no representan, según ellos, a la comunidad negra de Estados Unidos. En otras noticias, el domingo 14 de noviembre, el locutor de radio Mark Levine comentó en su programa que el New York Times, la MSNBC y muchos otros medios de comunicación de izquierda son en realidad verdaderos racistas y antisemitas. Según Levine,
Es por las disparatadas e ilógicas acusaciones de los izquierdistas que se puede analizar los resultados electorales en Virginia como producto de los prejuicios raciales adoctrinados. La profesora de la Universidad de Emory, Deborah Lipstadt, nos hace ver claramente que estamos en un tiempo de guerra silenciosa como en la época de la Segunda Guerra Mundial. En su libro Beyond Belief, Más allá de la creencia, la profesora Lipstadt dice que la autocensura en los medios de comunicación era un problema institucional generalizado ya desde el Holocausto nazi. Ella escribe lo siguiente y la cito. La prensa tiene una gran responsabilidad en el escepticismo y la ignorancia del público sobre el alcance de la tragedia de la época de la guerra, tales como el asesinato masivo de judíos por parte de los nazis. Las dudas del público se vieron reforzadas y posiblemente incluso creadas por la forma en que los medios de comunicación contaron la historia. Por otra parte, en el mismo sentido, la profesora Laura Lev de la Universidad de Northwestern examinó meticulosamente el papel de los medios de comunicación como el New York Times durante el Holocausto. ¿Y qué creen que descubrió? Bueno, pues que este diario publicaba entre 12 y 15 artículos de portada al día. Menos de la mitad de ellos trataban sobre la guerra. Y Arthur Hayes Salzburg, editor del Times, enterró deliberadamente las noticias sobre el Holocausto en lo más profundo de su periódico en muchas ocasiones o las ignoró por completo, ya que el asesinato de millones de judíos era una historia relativamente poco importante en lo político y lo comercial, claro, para sus intereses. Así que los medios de comunicación en general ocultaron o escondieron al público estadounidense la mayor parte de lo que sabían sobre el Holocausto. En 1932, los ucranianos no se unieron a las comunas estalinistas ni permitieron que su tierra fuera tomada por los comunistas, ya que había sido heredada a través de las generaciones. Stalin ordenó el exterminio de los ucranianos en un genocidio. Aisló a Ucrania de todas las formas imaginables, lo que provocó que millones de ucranianos murieran de hambre. Y durante esta época, Walter Duranty, periodista del New York Times, pasó 12 años como jefe en Moscú. En sus informes afirmaba que el Holodomor fue causado por las malas cosechas. En realidad, Stalin le pagaba un sueldo y se aseguraba de que tuviera la mejor comida, una novia, un coche. Hubo algunos periodistas británicos que realmente fueron a Ucrania y vieron el horrible canibalismo y demás y se sintieron asqueados y enfadados con Walter Duranty, quien sorprendentemente ganó un premio Pulitzer por su reportaje. Pero no es de sorprender. Recordemos que entre más satánica o inmoral sea una película, la Academia de Hollywood la premiará. Les pongo otro ejemplo de desfachatez. Hace medio siglo, el corresponsal del New York Times en Cuba hizo campaña a favor del comunista Castro. Escribió a favor de cómo Castro tenía supuestamente miles de personas en apoyo a su lucha por la libertad. También cómo la gente que quería la democracia lo apoyaba. Finalmente, Castro derrocó al gobierno de allí y dio las gracias al New York Times por ayudarle. Pero luego, la Cuba socialista fue un enemigo acérrimo de los Estados Unidos. Vemos otro ejemplo del perverso juego socialista del New York Times. En el llamado Russian Gate, los medios de izquierda, como el New York Times, crearon toda una fiesta retórica destructiva que más bien era la portada de una farsa plantada de principio a fin por la campaña de Hillary Clinton y los demócratas. Una fiesta de mentiras que terminó en fracaso. A la izquierda marxista le encanta lanzar la gran etiqueta de supremacista y racista a cualquiera que apoye el cumplimiento del Estado de Derecho y la Constitución. A todo aquel que sea respetuoso y ame su país, que crea en el himno y en la bandera y en la policía y en el ejército estadounidense. A estos izquierdistas socialistas, medios de comunicación, al Partido Demócrata y sus movimientos y a los grupos radicales como Black Lives Matter y Antifa, les encanta llamar racistas a todos los demás y decir que hay un racismo sistémico en el país. Por otra parte, Jonathan Kebhart, de la MSNBC, llamó a la elección de la señora Winsome Sears como vicegobernadora de Virginia. Y bueno, mejor lo voy a citar porque yo no podría decir por mí misma estas palabras. De verdad les ruego de antemano que me disculpen, pero bueno, es mi obligación informarles la verdad desde la misma fuente que origina las noticias. Entonces voy a citar a Jonathan. Él dijo lo siguiente: la elección de la señora Winsome Sears como vicegobernadora de Virginia es un producto del prejuicio racial de los votantes racistas de Virginia.
Los blancos son una maldita droga. Si votas en contra de esta agenda marxista americana, eres claramente un racista. La verdad es que confundir a la gente es la treta de los marxistas. Estados Unidos es el país más diverso y libre del planeta, con el sistema económico más liberal. Puedes hacer lo que quieras, ser lo que quieras y recibir la educación que quieras. Depende de ti como ser humano individual. Jonathan Kephart, Telemundo, Univisión, CNN, no nos ven como seres humanos individuales, nos deshumanizan. De hecho, estos medios de comunicación que se han desviado completamente de los principios periodísticos básicos ya no pueden llamarse medios de comunicación. Sería más apropiado llamarlos portavoces de la izquierda marxista. Por eso el locutor de radio, Mark Levine, dice que el New York Times, la MSNBC y otros medios son medios racistas y antisemitas. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos o en tus redes sociales impulsa mucho a nuestro canal, ya que acerca la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos. A raíz de los recientes avances en el informe del consejero especial Durham, que acusó a Igor Danchenko de perjurio ante el FBI, The Washington Post corrigió el viernes de forma inusual los informes anteriores que se basaban en el poco fiable dossier Steele, que acusaba al presidente Donald Trump de conspirar contra Estados Unidos a favor de los rusos. Esto sin duda es una gran sorpresa. Sin embargo, nos da gusto que esto esté pasando. El Washington Post hizo lo que muchos otros medios de comunicación izquierdistas no han hecho y comenzó a corregir su propia información errónea. Los dos artículos más importantes que fueron completamente reescritos son las notas originales de Rosalind Hedman y Tom Hamburger, publicadas en marzo del 2017 y febrero del 2019. La editora ejecutiva del periódico, Sally Busby, dijo que el Washington Post ya no podía insistir en la exactitud de los elementos de la historia que habían sido descubiertos como falsos. Recordemos que según el dossier Steele, este identifica al empresario Sergei Milian como fuente de y afirma que la inteligencia rusa se enteró de que Trump contrató prostitutas rusas para profanar una habitación de hotel de Moscú en la que se alojaron una vez el presidente Obama y Michelle Obama, y que tiene una grabación de video del incidente. El dossier dice que la alegación fue corroborada por otra persona descrita como fuente E, pero nunca fue confirmada. El dossier Steele, encargado por una empresa de investigación contratada por un abogado de la campaña de Hillary Clinton, proporcionó a los medios de comunicación izquierdistas innumerables titulares anti-Trump y clips de noticias por cable, y ayudó a establecer el tono para años de rabiosa cobertura del Russiagate. Los dos reporteros, Hamburger y Hedman, formaban parte de un consorcio de reporteros del The Washington Post y del The New York Times. Sorprendentemente, fueron galardonados por este fiasco de reportaje que violó por completo la ética periodística con el más alto honor del periodismo, el premio Pulitzer. Y el premio fue otorgado por, escuche bien usted, una fuente profunda, un reportaje implacable en el interés público y una gran contribución a la comprensión nacional de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 y sus vínculos con la campaña de Trump, el equipo de transición del presidente electo y, en última instancia, la administración. El impacto negativo que esto tuvo en estos medios de comunicación principales fue irreparable. En el caso del premio Pulitzer, además de la falta de un examen riguroso, los autores que distorsionaron los hechos fueron recompensados con premios tangibles, lo que a su vez desencadenó más de las mismas noticias falsas y animó a otros medios de comunicación a utilizar esas tácticas totalmente corruptas para obtener honores similares, desacreditando así por completo al premio. En la época actual de la verdad fáctica, los informes distorsionados de los medios de comunicación dominantes son tan inútiles como las toallas de papel usadas en el bote de basura de un baño público. La cruda verdad es que ninguno de los principales medios de comunicación está libre de culpa en las consecuencias colectivas de esta historia, y el principio de su información a lo largo de los años puede reducirse a lo siguiente. No podemos verificar que todo lo que aparece en este expediente sea exacto, pero lo informamos casi a diario de todos modos. Muchos de ellos cometieron una grave negligencia al volver a publicar contenidos que sabían que eran incorrectos o, en el mejor de los casos, no verificables,
pero los publicaron de todos modos para unirse a la masa mediática. Afortunadamente, muchos periodistas se han mostrado escépticos con el dossier. Sin embargo, algunos de estos periodistas tuvieron miedo y dudaron en atenerse a la verdad y los principios informativos, así que no hicieron ninguna acotación sobre el caso para prevenir de tan funesto engaño a la población, porque no querían parecer que estaban cargando con agua a favor de Trump o de sus partidarios. ¡Qué tontería de verdad! Esto les costó el prestigio. Por lo tanto, se ha iniciado una importante remodelación de los medios de comunicación y las principales organizaciones de noticias que publicaron y difundieron el dossier Steele y que seguramente están pagando el precio de su degradación ética y de sus notorias noticias falsas. Y aquellos medios de comunicación que defendieron los principios del periodismo ético y ofrecieron un examen independiente y exhaustivo de la historia del dossier Steele serán los únicos en dar un gran servicio a las audiencias. Esto augura un futuro prometedor. En otras noticias, un correo electrónico interno del FBI reveló que la agencia ya estaba utilizando herramientas antiterroristas para vigilar e investigar a los padres de familia reportados como supuestamente amenaza contra los miembros de las juntas escolares, maestros socialistas u otro personal administrativo servidor del régimen, por lo que los republicanos dicen que esta información muestra la inconsistencia del testimonio del fiscal general Merrick Garland en el Congreso. El correo electrónico fue obtenido por los republicanos de la Cámara de Representantes de un denunciante del FBI. Este correo electrónico, firmado por el director adjunto del FBI para la lucha contra el terrorismo, Timothy Langan, dice que las divisiones de lucha contra el terrorismo y el crimen han creado una etiqueta de amenaza para uso interno entre los funcionarios del FBI. En el correo electrónico da instrucciones a los agentes que trabajan en la lucha antiterrorista para que vigilen las amenazas contra los miembros del consejo escolar, los profesores y el personal de todo el país para determinar si las amenazas violan la ley federal en línea con el memorando de Garland del 4 de octubre. Por su parte, el senador Jim Jordan, republicano de Oklahoma, miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, reveló el correo electrónico a Garland en una carta que le escribió el martes, planteando serias dudas sobre la veracidad del testimonio que Garland dio al Congreso el mes pasado. El correo electrónico que se obtuvo del denunciante fue enviado por el FBI el día anterior al testimonio de Garland del 21 de octubre. En ese entonces, Garland dijo lo siguiente: el memorando no trata en absoluto de eso, ni utiliza las palabras terrorismo doméstico o ley patriota. Al igual que usted, no puedo imaginar ninguna circunstancia en la que la ley patriota se utilizaría en circunstancias donde los padres se quejan de temas relacionados a sus hijos. Ni puedo imaginar una circunstancia en la que se etiquetaría como terrorismo doméstico. En su carta, Jim Jordan le escribió a Garland lo siguiente: sin embargo, si usted estaba al tanto de las acciones del FBI en el momento de su testimonio, esta evidencia demuestra que usted engañó voluntariamente al Comité sobre la naturaleza y el alcance del uso por parte del Departamento de las Herramientas Federales de Lucha contra el Terrorismo para atacar a los padres preocupados en las reuniones del Consejo Escolar. Por lo tanto, refiere que el testimonio de Garland en el Congreso fue engañoso. Por otra parte, un portavoz del FBI respondió el mismo martes 16 de noviembre que la oficina nunca ha instigado a los padres de familia que hicieron declaraciones ni ha llevado a cabo la supervisión de las declaraciones hechas en las reuniones de los consejos escolares y que no tienen intención de empezar ahora. El portavoz del FBI dijo lo siguiente: la misión del FBI es proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución. Estas son duales y simultáneas y no una a expensas de la otra. Estamos plenamente comprometidos a preservar y proteger los derechos de la primera enmienda, incluida la libertad de expresión. El FBI se centra en la violencia y las amenazas de violencia que potencialmente violan la ley federal. Pero los republicanos del Poder Judicial de la Cámara de Representantes calificaron la revelación de varios denunciantes como una prueba directa de que las fuerzas del orden federal estaban utilizando recursos antiterroristas contra los padres a instancias de grupos de intereses especiales de izquierda.
Recordemos que este asunto se refiere a una carta enviada hace semanas por la Acción Nacional de Consejos Escolares en la que se vincula como terroristas domésticos a los padres de familia preocupados por los programas escolares con doctrina marxista aplicados actualmente en Estados Unidos. Después de la aprobación del billonario proyecto de ley de infraestructura, los demócratas están trabajando ahora para que se apruebe la ley Build Back Better de Biden de 1,75 billones de dólares. Recordemos que se trata de un proyecto de ley de política socialista de alto coste que la gente con estudios en matemáticas financieras, economía y negocios y en general patriotas y republicanos han criticado. El miércoles 17 de noviembre, el expresidente Trump pidió al líder republicano del Senado, Mitch McConnell, que hiciera todo lo posible para impedir que el funesto proyecto se convierta en ley o que si no, McConnell dimitiera inmediatamente. Trump se comprometió a no apoyar a ningún republicano en el Congreso que vote a favor de tal proyecto de ley de gasto social. El expresidente reprendió a McConnell por ser un líder ineficaz y permitir que la agenda demócrata avance. No olvidemos que McConnell está casado con un agente del régimen totalitario comunista chino. Aunque sea secretaria del transporte y haya nacido en Taiwán, lamentablemente es una mujer que no inspira confianza. Esto lo comento porque en agosto del 2021, McConnell y otros 18 republicanos, solo de nombre, del Senado, votaron a favor del paquete de infraestructura de $1 billón de Biden, un elemento clave de su presidencia, que Don Biden firmó como ley el lunes 15 de noviembre. Entonces, McConnell quiere desarrollar la infraestructura del país o sus negocios familiares de manera velada. Solo es una reflexión al margen de la noticia. Es por esto que para no permitir la aprobación del proyecto desproporcionado en gasto como propuesta de ley, el expresidente Trump aparentemente ha aumentado la presión sobre McConnell. Tal aprobación tal vez puede no depender de los republicanos. Los socialistas demócratas quieren utilizar la vieja treta discursiva de la reconciliación, una estrategia legislativa que permitiría aprobar el proyecto de ley en el Senado con una mayoría simple en lugar de una mayoría de 2/3. Eso permitiría a los socialistas demócratas eludir a los republicanos si consiguen reunir una bancada unificada, es decir, llegarle al precio a los rhinos y a sus propios correligionarios demócratas. Por eso, está por verse si los socialistas demócratas pueden conseguir que sus 50 senadores voten a favor del proyecto. El senador Joe Manchin, demócrata moderado de Virginia Occidental, dijo que se opone a algunas partes del paquete, incluido el costo social, ya que se pretende aprobar sin apoyo bipartidista. También, la senadora Kristen Sinema de Arizona no firmó el proyecto de ley. Sin estos apoyos importantes, los demócratas tendrían que buscar los votos de 2 senadores republicanos, lo que parece poco probable. A pesar de las advertencias del expresidente Trump y otros republicanos sensatos para no votar por el paquete de infraestructura de los demócratas, el absurdo señor McConnell mantuvo su voto pro paquete socialista. Es por esto que el expresidente Trump también criticó a los republicanos por votar a favor de una extensión de 2 meses del techo de la deuda hasta diciembre. Y McConnell siempre encuentra cómo zafarse del desastre, aunque es él quien ayudó a hacerlo. Por otro lado, la ola roja republicana cobra impulso. A pesar del apoyo de los principales demócratas, incluido el ex burócrata Obama y el jefe de la mayoría de la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, no pudieron alcanzar la victoria de la alcaldía de Columbia, en Carolina del Sur. El candidato republicano Daniel Rickenmann, empresario y concejal de Columbia, le ganó el martes por la noche a la candidata demócrata Tameka Isaac Devine por un 52 a un 48%. Este triunfo es muy significativo porque ya que Biden había supuestamente ganado el condado en el que se encuentra Columbia por casi 40 puntos en el 2020. En su discurso de victoria, Rickenmann dijo lo siguiente: "Estoy simplemente abrumado por todo el apoyo de la comunidad empresarial, de los ciudadanos de Columbia, desde los jóvenes hasta los ancianos, una muestra de apoyo transversal de toda la gente". Y bueno, tras la victoria patriota de Rickenmann, el jefe de redistribución de distritos del Senado, Rick Scott, señaló que Columbia ha estado dirigida por alcaldes demócratas durante 30 años. Así que la victoria de Rickenmann es una prueba de la creciente ola roja que podría llevar a los republicanos a recuperar la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato del 2022.
siempre y cuando los demócratas no hagan trampa con alguna masacre, otro virus para confinar a la gente o cualquier otra artimaña para usar sus controvertidos equipos de conteo de votos por correo. Y es que, como sabemos, a principios de noviembre, en Virginia, el republicano Glenn Youngkin derrotó al demócrata Terry McAuliffe en lo que, según algunos analistas, fue una importante victoria en un estado casi siempre regido por los socialistas demócratas y que no habían tenido un republicano como gobernador hace tiempo. Simplemente Don Biden en el 2020 supuestamente ganó en Virginia por 10 puntos de ventaja, pero afortunadamente la victoria del patriota Youngkin se vio favorecida por la creciente preocupación de los padres de familia de Virginia debido al plan de estudios basados en la teoría crítica de la raza que se imparte en las escuelas públicas. Por su parte, James Carville, un veterano estratega demócrata que trabajó en el gobierno de Clinton, dijo que los demócratas deberían alejarse del borde de la estupidez o perderán más elecciones. Y bueno, sumando a esta carrera por la defensa de los derechos y garantías individuales constitucionales contra los socialistas demócratas, los republicanos también ganaron en Long Island. Y luego, por un margen muy corto, tenemos que el republicano Jack Ciattarelli estuvo a punto de derrotar al gobernador demócrata Murphy en New Jersey, considerado un estado demócrata sólido. Esto está en consonancia con los datos de la encuesta de la Universidad de Suffolk, que reflejan el índice de aprobación de Don Biden actualmente con un 37,8% y una desaprobación del 59%, una diferencia de más de 21 puntos porcentuales. El 46% de los encuestados dice que Don Biden está haciendo un trabajo peor de lo esperado y el 64% dice que no quiere que el burócrata Biden se presente a la reelección. Mientras tanto, los socialistas demócratas ya no la tienen difícil para conservar su escasa mayoría, a menos que se alejen del comunismo y hagan cambios importantes antes de las elecciones intermedias del 8 de noviembre del 2022. Así que la encuesta muestra que los republicanos tienen una ventaja de entre el 46% al 38% en el voto general. Así que ojalá sigan haciendo bien las cosas y saquen a los Rhinos de la jugada. Ahora hablemos de un caso muy sonado, que es el del joven Kyle Rittenhouse, que está a la espera de la decisión de un juez. Pero si alguien entiende realmente la forma en que Kyle Rittenhouse ha sido difamado por los medios de comunicación, es el ex estudiante de la Covington Catholic High School, Nicholas Sandmann, porque él mismo ha estado en una situación muy similar a la que está ahora Rittenhouse. Y bueno, recientemente Sandmann se pronunció en claro apoyando a Rittenhouse. Escribió en una columna para el Daily Mail que desde el comienzo del juicio, Kyle fue etiquetado casi inmediatamente como supremacista blanco y terrorista doméstico por los medios de comunicación, obviamente izquierdistas. Para ellos, su gorra roja de MAGA significaba claramente que era un racista. Es por esto que el ex estudiante Sandmann animó al joven Kyle para no ceder y que comparezca ante el tribunal para hacer callar a sus críticos detractores. Los ataques contra Kyle vinieron de los grandes medios de comunicación masivos a nivel nacional y vinieron rápidamente sin vacilar, porque Kyle era un blanco fácil, aparte de que era blanco, y podían retratarlo como quisieran. Chicos patriotas como él son un blanco perfecto para la media izquierdista que cree que puede tomar a quien sea y desprestigiarlo sin tener ninguna consecuencia. Recordemos que al igual que el trato y cobertura mediática actual que están dando al caso de Rittenhouse, es el mismo que estos medios de comunicación de izquierda hicieron al retratar a Sandmann como un agresor y un racista contra los nativos americanos, porque llevaba también una gorra de MAGA. La forma en que estos medios de desinformación lo están demonizando en este caso es increíblemente mentirosa y tóxica. Ya desde enero del 2020, la CNN llegó a un acuerdo sobre una demanda multimillonaria por difamación presentada por Nick Sandmann, el ex estudiante de la Covington Catholic High School, por la tergiversación que la cadena socialista de comunicación hizo sobre su reportaje de un supuesto enfrentamiento viral con un anciano nativo americano, presentando al adolescente de Kentucky como el agresor. La CNN socialista perdió finalmente el caso y optó por llegar a un acuerdo. Obvio, esto no salió en consecuencia en cadena nacional. Así que por otra parte, estamos viendo el mismo patrón de juego perverso de estos corporativos coludidos con la maldad y la desinformación, ya que ahora un invitado de la MSNBC comparó a Kyle con uno de esos autores de masacres escolares, mientras que otro dijo que era posiblemente un terrorista doméstico. Joy Reid de la MSNBC lo llamó vigilante y la representante de Wisconsin, Gwen Moore, utilizó la frase supremacista blanco.
en una entrevista en marzo con la CNN sobre Kyle Rittenhouse en un comunicado. Como vemos, la constante difamación de hombres y adolescentes patriotas como Kyle Rittenhouse por parte de los medios de comunicación pretende tener un efecto desmoralizador sobre él. Es por esto que muchos como Sanderman están empezando a plantear la cuestión de si Kyle debería demandar por difamación. De hecho, Sandman dijo que demandar o no a esta gente con el poder en los medios, sin escrúpulos y que están a favor de la destrucción de los valores tradicionales de Estados Unidos, en primer lugar, depende de lo que ocurra en el juicio, ya que todo este discurso destructivo está en juego si Kyle fuera declarado culpable. En cambio, si Kyle es declarado inocente, le resultaría más fácil ganar. Sandman dijo que es difícil ganar un caso de difamación y puede que tenga éxito o no, pero los medios de comunicación deberían tener la oportunidad de responsabilizarse de sus actos. La experiencia del ex estudiante Sandman ha demostrado que los medios de comunicación pueden rendir cuentas. Aunque, no es abogado, en cierta medida ha adquirido experiencia de los casos de difamación que ha vivido y puede ofrecer una conjetura creíble sobre el resultado de la demanda contra el adolescente patriota Kyle. Cierro la nota con algo que dijo Sandman. Lo cito enseguida. Él dijo: en este momento me gustaría utilizar mi plataforma para hacerle saber a Kyle que estoy aquí para ti y que si alguna vez quieres ponerte en contacto conmigo, soy la única persona de nuestra edad que tiene una idea de cómo te están tratando los medios de comunicación. El modo en que los medios te han tratado es terrible y no tienes que afrontarlo solo. Mientras los dos líderes demócratas del Congreso están tratando de impulsar con todas sus fuerzas el proyecto de ley Build Back Better de $1,75 billones de Biden, el senador demócrata Joe Manchin tiene el voto decisivo en esta agenda socialista y reiteró el miércoles 17 de noviembre su oposición a incluir permisos remunerados en el multimillonario proyecto de falsa ley de bienestar social del burócrata Biden. Así que la desesperada Nancy Pelosi, socialista de California, se enfrenta a esta fuerte oposición por parte de un sensato demócrata clave porque no va a dar juego a la ocurrencia de Pelosi de beneficiar a los residentes ricos de los estados demócratas, que son sus benefactores, por cierto. Doña Pelosi, maleducada, ha optado por ignorar por completo al exgobernador y senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, pretendiendo incluir permisos remunerados de 4 semanas en su plan. Es decir, cobrar sin trabajar y beneficiar a los ricos. Aparentemente, como siempre en los regímenes totalitarios izquierdistas latinoamericanos, programas como estos regalan dinero a los más pobres para ganárselos con votos. Obvio, del dinero de los contribuyentes que mantienen a la clase política y a los pobres, porque los políticos no regalan el dinero de sus sueldos, ni en Cuba, ni en México, ni en Venezuela. El único que ha perdido dinero y lo ha puesto de sus bolsillos ha sido Trump como presidente, pero ningún medio de comunicación lo dice. Los grandes medios siempre están engañando a la gente diciendo que los malos no quieren que haya subsidios, pero no le explican la verdad a la gente. Así que los socialistas demócratas andan pensando aplicar este programa para regalar el dinero de los impuestos a los trabajadores que hayan ganado al menos $2,000 en los 2 años anteriores a recibir las prestaciones. Por lo que el senador Manchin dijo que su posición sobre este tema permanece firme a pesar de las fuertes presiones de sus colegas de extrema izquierda en el Senado para que apoye los permisos subvencionados promovidos por el desgobierno federal para cuestiones de salud familiar. Dijo que le preocupaba cada vez más que los nuevos programas de bienestar y el gasto federal hicieran subir la inflación. La elevada tasa de inflación actual parece haber confirmado sus temores. Él argumentó lo siguiente: he sido muy claro en mi postura. Lo apoyo, solo que no apoyo la licencia sin financiación. Eso significa endeudarse más y básicamente poner más programas sociales que no podemos pagar, con los que tenemos problemas incluso ahora. Quiero apoyar los permisos remunerados, quiero hacerlo de forma bipartidista. Reforzando la lucha por la cordura, al mismo tiempo, en la Cámara, el representante Jared Golden, demócrata de Maine, envió una carta a la dirección de la Cámara el jueves 18 de noviembre. Instando a los legisladores a oponerse a la ampliación de la deducción de los impuestos estatales y locales. Recordemos que la reforma tributaria firmada por el expresidente Donald Trump en el 2017 limitó esta deducción a $10,000 anuales, precisamente para que los que ganan más paguen más.
Pero los socialistas demócratas de la Cámara de Representantes elevaron el tope a $80,000 en el proyecto de ley de asistencia social del señor Biden. Según el Comité Conjunto de Impuestos, el impacto de la ampliación de la deducción de los impuestos beneficiaría desproporcionadamente a los contribuyentes de mayores ingresos, mientras que penalizaría, como siempre, a la clase media y baja. Es decir, ampliando la deducción, las personas que ganan entre $200,000 y $500,000 recibirían una rebaja fiscal de más de 12,000% a partir del 2023 y las personas que ganan entre $500,000 y $1,000,000 recibirían una rebaja fiscal de más del 35%. Los contribuyentes que ganen entre $50,000 y $100,000, en cambio, verán un aumento general de impuestos. En otras palabras, al contrario de lo que afirman los demócratas, se trata de una política que beneficiaría a sus amigos izquierdistas del imperio yanqui, los más ricos entre los ricos. Es por esto que el demócrata Gordon aún no ha decidido si votará a favor de este proyecto de ley socialista. Dado que los demócratas de la Cámara tienen una escasa mayoría de solo 3 escaños, la oposición sensata de algunos demócratas tiene un impacto fatal en el paquete socialista. Pero los demócratas tienen que pagar el precio de sus engaños y falsas promesas de campaña, pues están también presionados por los votantes de sus propios distritos, ya que casi 24 demócratas han amenazado con bloquear el proyecto de ley porque su gente les demanda bajar los impuestos y no ampliar las deducciones fiscales a favor de los ricos. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Por tu apoyo y por tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. ¡Hasta la próxima!